Mis amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el Padre Edgar del Cid, junto a mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, a quienes deseamos pronta recuperación, el Padre Rigoberto Pérez Garrido, el Padre Víctor Manuel Ruano, y con el apoyo técnico del periodista Benkei Chin, entramos a sus hogares con estos programas de actualidad mundial, eclesial y nacional, para reflexionar sobre los distintos acontecimientos que nos atañen directamente a nosotros. El día de hoy quisiera dejar de lado por un momento la política guatemalteca con sus altibajos y estoy invitándoles a todos a que retomemos una noticia. Hace poco, del 20 al 25 de abril, en Riobamba, Ecuador, se realizó un simposio sobre los pueblos originarios. Ese encuentro reunió a más de 60 representantes indígenas, teólogos, agentes de pastoral, religiosos y obispos de 12 países de América Latina que reafirmaron la vigencia de una teología arraigada en la sabiduría ancestral y en el Evangelio. En su mensaje final, destacan la riqueza de la diversidad cultural que distingue a la Iglesia. Nosotros en Guatemala, pues, vivimos de primera mano esta experiencia de un país pequeño, pero con una profunda riqueza cultural. Decían los participantes en este simposio: hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Recordaron al citar la carta de San Pablo a los Corintios, que afirma el valor de la pluralidad que no divide, sino que enriquece la vida de la Iglesia. También el documento, dirigido al pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, recoge el sentir de los pueblos originarios de Mesoamérica, los Andes, la Amazonía y el Cono Sur, que desde sus realidades compartieron sus preocupaciones derivadas de las situaciones que afectan sus territorios y culturas. En este sentido, denunciaron las tragedias de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos colectivos y de la naturaleza que afectan el desarrollo de sus comunidades. Lo que llaman desarrollo realmente constituye un atropello contra la dignidad de las personas y contra el medio ambiente. Para el 8º Simposio de Teología India, esta realidad reafirma la necesidad de una iglesia en profunda comunión con los pueblos indígenas. Queremos ser una iglesia católica aliada, fiel, servidora, comprometida e incondicional con los pueblos originarios. Se lee en el mensaje que insiste en una misión pastoral orientada en la búsqueda del buen vivir y de la defensa de los vulnerables. Cosa que también en Guatemala vivimos de primera mano cuando nos damos cuenta que el Estado está ausente del interior del país, donde nos damos cuenta que los pueblos indígenas son los pueblos más abandonados, los pueblos que no tienen la suficiente asistencia y los pueblos que muchas veces sufren la explotación y el atropello contra sus derechos humanos. Basta que nos echemos una vueltecita en tiempo de zafra en las grandes fincas azucareras y bananeras de la costa sur para que nos demos cuenta cómo nuestros hermanos que vienen del altiplano, de las comunidades indígenas más empobrecidas, por salarios miserables que ni siquiera llegan a veces al salario mínimo, están siendo explotados y pisoteados en sus derechos, y muchas veces alimentados con fórmulas especiales para fomentar más el rendimiento de los trabajadores. De esta forma, el simposio ratifica la construcción de la teología india como un camino legítimo dentro de la Iglesia que está lejos de ser una propuesta marginal, porque su deseo es enriquecer la catolicidad con la pluralidad cultural, que se nutre de la experiencia espiritual de los pueblos originarios, donde Dios se manifiesta en la vida cotidiana, la comunidad y la estrecha relación con la naturaleza.
Miren que mientras hay algunos retrógradas queriendo ponerle reversa a la iglesia y que la iglesia regrese a los tiempos del latín, de la misa de espaldas al pueblo, de la comunión de rodillas, realmente tenemos más que ver hacia atrás, ver hacia adelante y darnos cuenta que tenemos la inmensa riqueza de la catolicidad de la iglesia, una catolicidad que abarca también la diversidad de pueblos, de culturas que hay en el mundo. Es importante que nosotros nos demos cuenta de esto porque la iglesia no es eurocéntrica. La iglesia católica no está centrada solo en la cultura de los pueblos de Europa. También la iglesia católica está representada, como lo vimos hace poco en el viaje del Papa a África, con las diversas culturas y los pueblos originarios de África, de América Latina en nuestro caso, y darnos cuenta que allí hay una inmensa riqueza y que eso es la expresión de la catolicidad de la iglesia. Por eso el documento invita a profundizar en el concepto de iglesia autóctona, que la define como aquella encarnada en las culturas locales, una iglesia con rostro propio, que brota del encuentro entre el Evangelio de Jesucristo y las culturas vivas de los pueblos originarios. Se trata de una propuesta que se distingue por su carácter dialogante, inclusivo y en comunión con la Iglesia universal. Visión que también implica una transformación profunda en la manera de comprender la misión eclesial, por lo que subrayan es urgente trabajar para descolonizar la mente y el corazón. Un proceso que implica reconocer las heridas históricas para abrirse a nuevas formas de aprender desde las periferias. No hay verdadera liberación si no es una liberación integral, es decir, la que se produce en el alma, el cuerpo, la cultura y la tierra. La reflexión que hace énfasis en la ministerialidad dentro de las comunidades indígenas. En este ámbito, el mensaje destaca el papel fundamental de las mujeres, cuya labor está vinculada con la defensa de la vida y el territorio, servicio que expresa con ternura, cuidado y amor desde una espiritualidad encarnada y de resistencia de los pueblos que luchan y afianzan su valor cultural a pesar del entorno a veces un poco contradictorio y a veces reacio a valorar lo que tienen nuestras culturas originarias. Hace unos días atrás visité una comunidad de nuestros hermanos de la cultura Chuj que se encuentran en Alabama, en Estados Unidos, y me sorprendió gratamente cómo ellos, a pesar del entorno en el que se encuentran, mantienen vivos los valores de su propia cultura y los ponen en práctica y los están enseñando a los niños y a los jóvenes. Entonces es importante que nosotros también nos demos cuenta de cómo nuestros pueblos originarios se esfuerzan cada día de mantener viva su cultura. La iglesia debe de comprometerse. El documento reconoce a los jóvenes como actores claves en el presente y futuro de la iglesia, presencia valorada durante el evento como un signo de esperanza y un llamado a generar espacios de participación real. Los jóvenes nos interpelan para que la iglesia se abra a su presencia con acogida, acompañamiento y confiando en su protagonismo. Opción que toma como punto de referencia las enseñanzas del Papa Francisco en Querida Amazonia, porque el simposio percibe en sus 4 sueños una fuente de inspiración para construir una iglesia con conciencia ecológica, social y cultural, profundamente enraizada en los pueblos y en la defensa de la casa común, recordando los desafíos que enfrenta la teología india para consolidarse. Hablan de continuar el diálogo con el magisterio de la Iglesia, profundizar en la clarificación doctrinal, siempre en fidelidad al Evangelio y a la sabiduría ancestral. Ese 8º simposio de teología india reafirma su compromiso con una iglesia más inclusiva, inculturada y comprometida con la justicia, en un horizonte que, según sus participantes, solo será posible si se escucha verdaderamente la voz de los pueblos originarios y se reconoce
en ella la acción viva del Espíritu. Una intención que entregan a la Virgen de Guadalupe como signo de unidad y fidelidad al proyecto de Dios. Realmente este simposio nos invita a todos a retomar esos valores que están allí y que forman parte de nuestra riqueza como iglesia latinoamericana. Reavivar en nosotros esa sensibilidad ante la riqueza invaluable de nuestros pueblos originarios. Realmente nuestra iglesia católica guatemalteca es una iglesia rica y nosotros como guatemaltecos tenemos que saber aprovechar toda esa riqueza que nos transmiten los pueblos originarios, las enseñanzas ancestrales, los valores culturales. A pesar de que nuestra Iglesia Católica guatemalteca es inmensamente rica de tener entre sus fieles a inmenso número de pueblos originarios, gente indígena, con sus valores, con sus cualidades, muchas veces nos damos cuenta que la pastoral indígena está descuidada en nuestro país y tenemos que retomar este valor insustituible porque realmente allí radica la fuerza de nuestra Iglesia Católica guatemalteca. Nosotros somos realmente afortunados de vivir nuestra fe desde la perspectiva de los pueblos originarios. Les deseo a todos que tengan un día lleno de bendiciones.